Buenos días. La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción me encomendó la labor de participar en este seminario. Dentro de lo que se me dijo es que en lo posible tratase de abordar las materias desde el punto de vista de la práctica de los tribunales. Sin embargo, desafortunadamente, el desarrollo jurisprudencial, de este tema en nuestro país ha sido escaso. De manera que ello justifica, por cierto, la referencia que ha hecho el señor abogado del estudios de la Defensoría a las sentencias de tipo internacional, a nivel internacional. Entonces, desde ya les pido excusas en el sentido de que también me abocaré a hacer referencia a alguna de esas sentencias, no las mismas, afortunadamente, pero sí hacer una referencia a lo que ha sido resuelto en otras latitudes, puesto que, como he dicho, desafortunadamente en nuestro sistema procesal penal no ha habido un desarrollo jurisprudencial sobre el tema. Asimismo, voy a hacer algunas apreciaciones a nivel de introducción sobre este tema. Y en este sentido, lo primero que debe decirse es que dentro del proceso penal, tanto la transparencia como la publicidad, vistos desde la perspectiva del perseguido penalmente, son principios formativos del proceso. De aquello no hay duda. Pero también veremos que la presunción de inocencia es una garantía fundamental de todos los individuos. Esto que pareciera ser tan sensato y tan, digamos, innecesario tal vez de abordar, lo es porque en la actualidad se aprecia un continuo desarrollo del derecho penal al amparo de lo que se ha denominado por el sociólogo alemán Ulrich Beck como la sociedad del riesgo, sirviendo a su vez de sustento teórico a corrientes funcionalistas extremas que luego del atentado a las Torres Gemelas del año 2001 han cobrado más fuerza aún, configurándose el denominado derecho penal del enemigo. Esta contextualización es imprescindible a la hora de analizar la relación de la presunción de inocencia y la reserva de identidad, tema del presente módulo, ya que el denominado derecho penal moderno opera sobre la base de evitar al máximo la afectación de los bienes jurídicos, anticipando las barreras punitivas, a fin de lograr una mayor sensación de seguridad. Es entonces esta pretendida seguridad, lo que hace que los procesos penales se tornen en un tema de interés general. Y ese es un hecho que se corrobora incluso en las encuestas. La seguridad es una de las 3 preocupaciones centrales de la ciudadanía. De este modo, los casos penales no nos resultan indiferentes como sociedad, pero no por el hecho en sí, sino por la sensación de inseguridad que crea o que produce en las personas el hecho de que los responsables no sean sancionados e idealmente detenidos desde el inicio del proceso. Este interés en lo criminal ha llevado necesariamente a una mayor cobertura periodística, la que a su vez se traduce paradojalmente en una mayor sensación de inseguridad. Porque un mismo hecho es reproducido una infinidad de veces, generando una inseguridad subjetiva que no se corresponde con el nivel objetivo de riesgo. Esto en palabras de Jesús María Silva. Entonces, el principio de presunción de inocencia se torna en un límite a la persecución penal entendida en un sentido amplio, en la que incluso debemos incorporar a los medios de prensa. En otras palabras, ¿cuál es la relación que debe existir entre esta presunción de inocencia y la libertad de prensa y el derecho a la información? Según la cuenta de la Defensoría Penal Pública, efectuada el día de ayer, en el año 2013, 879 personas fueron absueltas, no obstante que permanecieron durante todo el proceso en prisión preventiva. Entonces, este es un dato que debemos
tener a la vista cuando estamos tratando estos asuntos relativos a la presunción de inocencia. Como bien decía el señor defensor, la presunción de inocencia presenta dos dimensiones, una dimensión procesal y una dimensión extraprocesal. Como en la dimensión procesal, como bien lo decía don Pelayo, encontramos que la presunción de inocencia es una garantía básica del proceso penal, es una regla del tratamiento del imputado y una regla de juicio del proceso. En este último sentido está, no es verdad, la obligación de que sea el acusador el que acredite más allá de toda duda razonable la participación del imputado en un hecho determinado. La verdad es que esta última regla es la que, diríamos, se ha asentado con mayor facilidad tanto en la labor de los tribunales como en la opinión pública, en el sentido de que ya la gente admite que eventualmente en un determinado proceso no se logró acreditar la culpabilidad de una persona y entonces en consecuencia no restaba más que absolver a aquel imputado. En cuanto a la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, que es lo más pertinente al tema de este módulo, tal como señalé al inicio, no existen fallos nacionales que se hagan cargo directamente de este tema. Pero sí, conforme a diferentes fallos a nivel internacional, podemos concluir que el principio de presunción de inocencia no se agota en su dimensión procesal exclusivamente y se tiende a reconocer esta dimensión extraprocesal. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido ocasión de pronunciarse respecto del derecho a la presunción de inocencia, expresamente contemplado en el apartado segundo del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, sobre dos importantes aspectos: su dimensión extraprocesal y la eficacia en el tiempo con posterioridad al proceso. En primer lugar, se ha señalado la existencia de una dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, entendida como la garantía que se exige de los órganos jurisdiccionales a la hora de emitir opiniones de valor a los medios de comunicación. Cuando el juez realice manifestaciones que den lugar a pensar que considera culpable a un acusado, estaremos, dice el tribunal, ante una lesión del artículo 6.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Estas declaraciones no tienen por qué dirigirse expresamente a la culpabilidad del acusado, pues bastaría con que el juez emitiera una opinión en tono dubitativo o interrogante para que se vulnerara ese derecho. Asimismo, las declaraciones extraprocesales no tienen por qué imputarse únicamente al órgano juzgador, sino que también pueden constituir una lesión de la presunción de inocencia las manifestaciones vertidas por otras autoridades. Y en este sentido se pronunció expresamente respecto de una situación en que un ministro del Interior, acompañado de la policía en una conferencia de prensa, realizó algunas declaraciones en torno a la culpabilidad de una persona. Esta es la situación planteada en el asunto Alain de Ribemont con Francia, en que el Tribunal Europeo realizó la siguiente afirmación: algunos de los más altos responsables de la policía francesa señalaron al señor Alain de Ribemont, sin matices ni reservas, como uno de los instigadores y por tanto cómplice de un asesinato. Evidentemente se trata de una declaración de culpabilidad que, de una parte, incitaba al público a creer en ella y de otra prejuzgaba la apreciación de los hechos por los jueces competentes. Y una segunda vertiente que ha desarrollado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la encontramos cuando se produce en el seno del proceso un estado de sospecha, incluso cuando se ha producido una declaración de inocencia a favor del acusado. En el asunto Secanina contra Austria, la recurrente había sido acusada y posteriormente absuelta, pero les fue desestimada una pretensión indemnizatoria, dado que los tribunales austriacos consideraban que aún subsistían importantes elementos de sospecha. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado austriaco, entendiendo que las sospechas solo son concebibles mientras se mantengan abiertos los cauces y trámites de un proceso penal.
Efectivamente, entonces, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión no se violenta en la medida que se exige a las autoridades que informen al público sobre las investigaciones penales en curso, pero requiere que lo hagan con toda discreción y la reserva que impone el principio de la presunción de inocencia. Por su parte, y en lo que más nos compete, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su observación general número 32, ha dicho que la presunción de inocencia, que es fundamental para la protección de los derechos humanos, impone la carga de la prueba a la acusación. Garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio. Todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado. Normalmente los acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser presentados ante el tribunal de alguna otra manera que dé a entender que podría tratarse de delincuentes peligrosos. En este mismo sentido, la ley de libertad de prensa francesa sanciona a aquellos medios de comunicación que exhiban a una persona identificada o identificable cuando esta persona está usando esposas o grilletes. Esta situación en Francia fue muy comentada allá por el año 2011 a raíz de la detención en Estados Unidos, como recordarán, del director del Fondo Monetario Internacional, en que hubo, algunos medios de prensa franceses que mostraron las imágenes tal y como habían sido exhibidas en Estados Unidos. Y bueno, entonces allí había claramente una situación que en Estados Unidos tenía una regulación y en Francia otra. Los medios de comunicación franceses se exponían a multas por aplicación precisamente de este artículo 35 ter de la ley que los regula. Ya aterrizando en nuestro país, como primera cosa, tal como lo señaló el señor fiscal, el principio de publicidad de la audiencia, contemplado en el artículo 289 del Código Procesal Penal, es una regla general, es un principio formativo del proceso. Solamente encuentra en principio las excepciones que prevé el propio artículo 289 y que concede al juez facultad de ordenar la salida de algunas personas para la práctica de algunas diligencias, prohibir al fiscal y a los demás intervinientes y a sus abogados que entreguen información o formulen declaraciones mientras el juicio esté pendiente, pero también establece que los medios de comunicación social podrán fotografiar, filmar o transmitir alguna parte de la audiencia que el tribunal determine. Luego entonces, cuando el tribunal permite que la prensa transmita una parte determinada de la audiencia, no está transgrediendo ninguna norma, por el contrario está dando aplicación estricta a esta parte del artículo 289. Incluso más, si las dos partes se oponen, obviamente la audiencia no se transmite, no se fotografía ni se filma. Si solo una de las partes lo pide, bueno, entonces el tribunal tendrá que resolver. Generalmente quien solicita estas restricciones es la defensa. Y en este punto, si no entendí mal la afirmación del señor fiscal, en nuestro parecer es que el artículo 289 no se refiere únicamente a la audiencia del juicio oral, sino que como principio formativo del proceso se refiere a todas y cada una de las audiencias que se desarrollen durante el proceso penal, desde, por cierto, la audiencia de control de la detención. Entonces, obviamente esta es una herramienta de la que el juez dispone y de la que tiene que hacer uso
necesariamente y aplicando, por cierto, la ponderación de los antecedentes del caso concreto, además de la legislación vigente. La publicidad de las audiencias judiciales se encuentra, por cierto, muy vinculada a la libertad de opinión y de información, que se encuentra asegurada esta última por la Constitución Política en su artículo 19, número 12, y regulada en la Ley 19.733. Asegurar la publicidad de las audiencias judiciales y en general de la actividad de los jueces ha sido preocupación central del Poder Judicial desde el inicio de la reforma. Así, la excelentísima Corte Suprema ha dictado autos acordados e instrucciones que regulan la materia, bajo la premisa fundamental de que los tribunales de justicia están al servicio de la ciudadanía, y en tal virtud, la publicidad permite a los destinatarios efectuar un escrutinio de la labor de los jueces con conocimiento de las razones y fundamentos esgrimidos en la decisión. Efectivamente, dentro de las actas que regulan la materia está aquella a la que hizo referencia el señor fiscal, también a modo ejemplar el acta 253 de 2008, contiene el auto acordado que creó la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial, el acta 72 del año 2009, que contiene un instructivo sobre la publicación de la sentencia, y la referida por el señor fiscal, el acta número 284 del 2009, que contiene el auto acordado sobre coordinación del trabajo de prensa en juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal. Entonces, claramente el Poder Judicial en general, los tribunales penales en particular, somos muy respetuosos de este principio de publicidad, pero necesariamente en cada caso deberá resolverse el asunto de la publicación o de la filmación, grabación de las audiencias judiciales conforme a los argumentos vertidos por las partes. Y en este sentido, la presunción de inocencia obviamente es uno de los fundamentos que aducen los defensores para impedir ya sea la toma del rostro del imputado u otras diligencias, o más bien se tomen otras medidas. Si bien el principio de presunción de inocencia no está reconocido explícitamente en nuestra Constitución, sí forma parte del derecho al debido proceso. Estimamos incluso que en este debido proceso se contienen las que por otros autores han sido denominadas los tres aspectos de la presunción de inocencia, como son el aspecto legislativo, el aspecto procesal y el aspecto extraprocesal. Refiriéndose precisamente esta norma al primero de los aspectos, esto es el aspecto legislativo. Ahora, este principio forma parte del debido proceso, tal como lo establecen los artículos 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, determinando que una persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. De esta manera, entonces, estimamos que la presunción de inocencia forma parte del bloque constitucional de derechos, porque está asegurado y garantizado tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y tales derechos, de acuerdo al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, constituyen límites a la soberanía, debiendo ser asegurados y promovidos por todos los órganos del Estado. En el ámbito procesal penal, bueno, y antes de pasar al Código Procesal Penal en sí mismo, ya en el mensaje del Código Procesal Penal se indicaba que los jueces, al interpretar las normas y armonizarlas, deberían estarse siempre a una interpretación que fuere favorable a la armonización de estas normas con los tratados internacionales ratificados por Chile. El artículo 4 del Código Procesal Penal establece la presunción de inocencia, y el artículo 10 da facultades a los jueces para, en cualquier etapa del procedimiento en que estime que que el imputado no está en condiciones de ejercer sus derechos consagrados en la Constitución, en las leyes o tratados internacionales ratificados por Chile, puede adoptar las medidas que estime pertinentes. Entonces, la cuestión es de qué manera puede salvaguardarse la reserva de identidad entendida en un sentido amplio, de manera que la presunción de inocencia no se vea afectada más allá de la actividad que realizan los tribunales. En otras palabras, ¿solo los involucrados en el proceso penal o es exigible a terceros?
En este sentido, efectivamente, como señalaba el señor fiscal, el artículo 92 del Código Procesal Penal establece la prohibición de informar. Y en este sentido, es categórico el artículo en señalar que los funcionarios policiales no podrán informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de detenidos, imputados, víctimas, testigos, ni de otras personas que se encontraran o pudieran resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible. Y en concordancia con el artículo 182 establece que las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la Policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. Surge entonces la pregunta respecto de quién es el encargado de velar por el cumplimiento de esta norma y cuáles serán las consecuencias procesales, penales o administrativas de su transgresión. En este sentido, no me voy a pronunciar respecto de las consecuencias por razones obvias, pero sí voy a hacer referencia a un acuerdo de la Corte de Apelaciones de Santiago del año 1996, cuyo título es La exhibición indebida de inculpados y detenidos. Ya antes entonces de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, el Poder Judicial se ha preocupado de este tema y en ese acuerdo, en la parte pertinente, dispuso oficiar al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, al señor director de Carabineros de Chile y al director general de Gendarmería para que dieran estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 bis B del Código de Procedimiento Penal y dispongan que sus subordinados se abstengan de presentar directa o indirectamente los inculpados o detenidos a los medios de comunicación y de permitir que sus imágenes sean divulgadas. Entonces, hago referencia a este acuerdo de la Corte de Apelaciones de Santiago, porque en esa época a quien correspondía la dirección de las policías era precisamente a los tribunales, y no obstante que se me puede oponer que en ese tiempo existía el secreto de sumario que no existe hoy día, lo cierto es que aún no existiendo el secreto de sumario, existe esta norma del Código Procesal Penal que prohíbe a los funcionarios policiales divulgar la identidad de las personas. Y en este sentido cabe hacerse la pregunta si la identidad de las personas solamente se refiere a su nombre completo, a su apellido, a la indicación de su cédula de identidad. Tal vez en esta sociedad de los medios en que nos encontramos hoy, la publicación de la imagen de una persona obviamente supera a lo que puede ser la individualización por su nombre, su apellido, en fin. Una situación absolutamente distinta, como todos sabemos, o como algunos sabemos, es la situación de los adolescentes infractores de ley penal. Esta situación está expresamente regulada en el artículo 33 de la ley 19.733 y la particularidad es que en esa norma en que se prohíbe la divulgación por cualquier medio de comunicación social de la identidad de menores de edad, la particularidad es que esa norma trae aparejada una sanción, una consecuencia de su violación y lógicamente entonces allí no vamos a necesitar de la resolución del juez para que resuelva el asunto, ni tampoco habría mucho que elucubrar respecto de quiénes son los encargados de controlar este aspecto. Y otra situación en la que se ha especialmente arreglada es la situación de los sujetos inimputables, que con arreglo del artículo 463 del Código Procesal Penal deberán sus juicios, las audiencias relativas a la aplicación de medidas de seguridad se efectuarán a puertas cerradas. La práctica de los tribunales nacionales, como he dicho, y para ir terminando, en general ha sido la de restringir, generalmente a petición de la defensa, la grabación de las audiencias judiciales solo en lo relativo a prohibir la exposición del rostro del imputado y en muy contadas ocasiones se ha prohibido la divulgación de su nombre. Una vez más en este aspecto lo que quiero hacer es reivindicar la facultad que tienen los tribunales de garantía conforme a las atribuciones que les son propias por el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales, las facultades que le otorga el artículo 10 del Código Procesal Penal y en la aplicación de este bloque constitucional de derechos de
tomar las medidas que estime pertinentes para resguardar este principio de presunción de inocencia y entonces restringir de alguna manera la exhibición de los imputados. Todo esto en el ámbito de las audiencias judiciales. Finalmente, quiero decir que la cobertura mediática de los hechos judiciales, la forma y contenido de la misma puede tener una influencia dramática en las vidas de aquellos acusados injustamente de cometer un delito, o también, y como lo ha resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como lo indiqué anteriormente, en aquellos que siendo responsables y habiendo recibido sanción penal, han sido, sin embargo, sancionados más severamente por la opinión pública que por la aplicación estricta del derecho corresponde. Esta es la última reflexión que quiero hacer sobre el punto. Como digo, desafortunadamente la práctica de los tribunales y la jurisprudencia en este aspecto no ha sido muy rica, no se ha dado la ocasión de que el tribunal derechamente los tribunales resuelvan derechamente sobre estos temas, entonces por eso les pido las excusas respecto de que mi intervención ha tenido un carácter más bien general que todo lo concreto que yo hubiese querido, sin perjuicio de los intercambios de ideas que podamos hacer al término del módulo. Muchas gracias.